El domingo concluyó la celebración con motivo del Día de los Terremotos y la renovación del voto que la ciudad realizó a sus patronos en 1804 para buscar su amparo y protección. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de esta noticia, la jornada y el fin de semana nos dejan otros temas que les presentamos en titulares. Presentada la programación cultural para los meses de enero y febrero del Ayuntamiento de Motril. La Cruz Roja trasladó ayer al hospital a una mujer que se puso de parto tras ser rescatada por la tripulación de salvamento marítimo cuando viajaba en una patera junto a medio centenar de inmigrantes. El Ayuntamiento ha editado el facsímil de la documentación de la Iglesia Mayor desde su fundación. El concejal de Cultura, Francisco Ruiz, ha presentado el programa de actividades para los meses de enero y febrero, que concluirá con la entrega de Medalla de Oro de la ciudad y la celebración del Día de Andalucía el 28 de febrero. La programación cultural comenzará este fin de semana con la presentación de la novela de Antonio Huertas, El mar mensajero. Es una historia que trata de unir pueblos de la antigüedad y a través del mar que los comunica, y que tendrá lugar en la Casa de la Condesa de Torre Isabel el próximo viernes, como decía, a las 8 horas de la tarde. El sábado 19, en el Teatro Calderón, tendremos también la presentación del cartel de la Asociación de Jóvenes Fotógrafos Cofrades La Chicotá, que un año más pues, nos presentan su vídeo promocional de la Semana Santa de Motril y el cartel que anuncia también es la Semana Grande de nuestra ciudad. La agenda cultural prosigue el viernes 25 de enero en el Calderón con la celebración del cincuentenario del primer libro de poesía de Antonio Carvajal, Tigres en el jardín. Para lo cual pues hemos preparado, junto con el autor y con un grupo de amigos del autor que están en este evento, hemos preparado esta celebración que irá aparejada de una exposición de fotografía en la Casa de la Condesa titulada Imágenes para un poeta, y que tendrá lugar del día 16, que se inaugurará a las 8 de la tarde en la Casa de la Condesa de Torre Isabel, hasta el día 31 de enero. Entonces, por un lado, tendremos la oportunidad de conocer un poco, recrear un poco el primer libro de poemas, Tigres en el jardín, y a la par pues conoceremos muchos aspectos de Antonio Carvajal a través de las fotografías que le ha hecho Paco Fernández. El sábado 26 de enero se irá inaugurada la Feria Cofrade en el recinto de la Fábrica del Pilar y se presentará la obra de teatro Una niebla entre cenizas. Febrero comenzará con la presentación del Soliloquio de Grillos a cargo de Umbriel Teatro y será inaugurada en la Fábrica del Pilar la exposición del artista Antonio Bueno titulada Cinética, que estará abierta hasta el 23 de ese mismo mes. En la semana siguiente tenemos desde el día 6 hasta el día 9, vamos a tener, con motivo del aniversario, del 82 aniversario de la desbandada, vamos a tener la muestra de cine de la desbandada organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 14 de abril, y parejamente en la Casa de la Condesa se va a llevar a cabo desde el día 4 hasta el día 16 una exposición de material de la época que tiene que ver también con la memoria histórica. El día 16 tenemos al ilusionista James Garibó en el Teatro Calderón. Desde el día 18 hasta el 28 de febrero en la Casa de la Condesa tendremos una exposición de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, AFAMER. La programación de febrero se cierra el día 23 con la obra de teatro Juntos, de Caro Producciones, y la entrega de medallas de oro de la ciudad y la celebración del Día de Andalucía el día 28. Esperemos que toda esta programación que hemos preparado pues sea del agrado de todas las personas que nos oyen y que nos ven, y espero que se pasen por cualquiera de los sitios de los edificios del área de cultura donde se producen estos eventos, para que los compartan con todos nosotros.
La Cruz Roja trasladó ayer al hospital de Motril a una mujer que se puso de parto tras ser rescatada por la tripulación de salvamento marítimo cuando viajaba en una patera junto a medio centenar de inmigrantes, como afirmó la enfermera de la organización humanitaria Carmen Sanz. Hoy hemos atendido a una mujer que venía de parto de 9 meses, supuestamente. Ha sido trasladada al Hospital Santa Ana de Motril porque ha roto aguas durante el viaje que venía con salvamento marítimo. La mujer era primigesta, venía en buen estado y ahí la atenderán. Salvamento Marítimo rescató el domingo en las cercanías de la isla de Alborán a 142 personas de origen subsahariano, de ellas 27 mujeres, 2 niños de corta edad y varios menores que navegaban en 2 neumáticas que habían salido desde el norte de Marruecos. El resto de los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud, aunque han precisado en algunos casos una atención especial al presentar diferentes dolencias en distintas partes del cuerpo. La tripulación de la Salvamar Amal rescató y trasladó a las 142 personas que se encontraban en las cercanías de la isla de Alborán a bordo de 2 pateras. En el operativo ha participado además la tripulación de la Guardamar Calliope y del avión del Ejército del Aire Rescue 32. La totalidad de los inmigrantes, una vez se dio el alta hospitalaria a la mujer que ingresó en el día de ayer por el estado en el que se encontraba, se encuentran ya en el centro de acogida temporal de extranjeros que dispone la Policía Nacional en el puerto motrileño, donde permanecerán los próximos días. El precio medio de la bombona de butano bajará un 4,96% a partir de este martes, hasta los 14,57 euros, frente a los 15,33 que cuesta actualmente. De esta manera, el precio de la bombona de butano pondrá fin a una serie de 3 subidas consecutivas. Esta bajada en el precio de la bombona de butano se debe principalmente a la fuerte caída de la cotización de las materias primas, con un descenso del 36%, y de los fletes, así como la depreciación del euro respecto al dólar, aunque insuficiente para contrarrestar la caída de las cotizaciones internacionales. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un descenso de 76 céntimos. De esta manera, el precio de la bombona de butano arranca el ejercicio 2019, registrando su primera caída desde el mes de mayo del año pasado. Por su parte, el gas licuado del petróleo canalizado registrará un descenso del 0,4 después de impuestos respecto a los precios en vigor para un consumidor medio. Esta caída está motivada principalmente por la bajada de las cotizaciones internacionales del propano y del butano. El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante 2 meses, hasta el tercer martes del próximo mes de marzo, cuando se revisará de nuevo. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilos e inferior a 20, cuya tarea sea superior a los 9 kilos. El Partido Popular apuesta por un movimiento migratorio legal, regulado y vinculado al trabajo para evitar las mafias que operan en el Mediterráneo. Asimismo, el diputado nacional por la provincia Carlos Rojas ha pedido el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte del Gobierno central. Una tarea que es abnegada, una tarea donde se hacen falta, sin duda, refuerzos en las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, y eso es lo que venimos a solicitar al Congreso de los Diputados y al Gobierno. Deben de apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solicitamos concretamente que en Motril el refuerzo de 21 agentes que el Gobierno quiere quitar de Motril y trasladar de Motril, fuera de Motril, a finales de enero, 21 agentes que llegaron como refuerzo de la operación Paso del Estrecho y que son fundamentales para tratar y atender el asunto de la inmigración en nuestra ciudad y en nuestra comarca, se tienen que quedar en Motril, tienen que permanecer como refuerzo permanente de la plantilla de la Policía Nacional, y eso es lo que le solicitamos al Gobierno. Rojas ha reclamado que el Ministerio del Interior tiene que mantener los refuerzos porque está previsto que se mantenga el mismo número de llegada de pateras. En el sentido de que somos una de las poblaciones donde más pateras están llegando, y así se ha demostrado en el año 2018, donde ha subido el número de pateras de forma exponencial, también por el efecto llamada que ha creado el propio Pedro Sánchez y el Gobierno socialista.
que ha estado dando bandazos permanentemente en el asunto de la inmigración sin criterio alguno, y esa política ha originado que se aumente la llegada de pateras en todas las costas, especialmente andaluzas y en toda España. El diputado por la provincia ha pedido al Gobierno que aclare su política migratoria y reclame en la Unión Europea la intervención en los países de origen y tránsito para evitar que las personas arriesguen sus vidas en el Mediterráneo. El Gobierno tiene que tomarse en serio el asunto de la inmigración, dejar de dar bandazos y dar un mensaje claro. Vamos a luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, vamos a luchar con todos los medios, vamos a luchar con toda la ley y con refuerzo en las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están haciendo un trabajo extraordinario en la materia. Y aparte tenemos que decir y dar un mensaje claro de que queremos una inmigración legal, una inmigración ordenada y una inmigración vinculada a un puesto de trabajo. Solo así se puede lanzar un mensaje clarísimo de lucha contra las mafias y de una inmigración que tiene que ser legal y ordenada. Por su parte, la portavoz del Congreso del PP en la Unión Europea, Concha de Santa Ana, ha reiterado el reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde luego, mi apoyo y mi solidaridad a esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están velando por la seguridad de las personas, por defender nuestras fronteras, y también lo hacen de un modo solidario con esos inmigrantes que no olvidemos que desgraciadamente huyen de la pobreza, que huyen de la guerra y que además están condenados a llegar a Europa en manos de las mafias. Hay que luchar contra las mafias y efectivamente, como decía Carlos Rojas, el problema de la inmigración es un problema de la Unión Europea, probablemente el problema más importante que vamos a tener en los próximos años. Es necesaria una reforma del sistema de asilo y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, tenemos que diferenciar a los inmigrantes económicos que tienen un tratamiento diferenciado de aquellas personas que buscan asilo y que, por tanto, están protegidas por las leyes internacionales. Finalmente, de Santa Ana ha pedido la implicación de la Unión Europea para luchar de forma efectiva contra las mafias que trafican con personas. Nosotros tenemos un modelo que ha funcionado, un modelo que se conoce en Europa como el modelo español, y ese modelo no es otro que la cooperación con los países de origen y de tránsito. En estos momentos en Europa se está negociando ya el marco financiero plurianual 2021-2027, es decir, se está trabajando sobre el montante de dinero que se va a distribuir en ese periodo de 7 años. Ahí la inmigración tiene que tener un peso muy importante y ahí, dentro de ese peso importante que tiene que tener la inmigración, son necesarias partidas para colaborar con esos países que son emisores de la inmigración. No olvidemos que la gente emigra porque no tiene mejores condiciones de vida en su país, por tanto, proporcionémosles a esas personas unas mejores condiciones de vida para que puedan llevar una vida digna dentro de esos países. Izquierda Unida denuncia el estado de abandono de la playa de las Azucenas. La concejala de la coalición de izquierdas, Inmaculada Omiste, ha afirmado que la asociación Sierra Nevada Limpia, Batallón Basurista, realizó una limpieza de la ribera el 2 de enero y 2 semanas después no se ha retirado la basura acumulada por parte del servicio municipal. Siguen ahí, todo lo que puede pasar es que si viene un temporal, esta suciedad, esta basura que los voluntarios recogieron para dejar el entorno en óptimas condiciones, vuelva al mar. Y en contraprestación tenemos por otro lado que el Ayuntamiento en ese mismo mes nos llevó al Pleno, el equipo de Gobierno, una propuesta que no tenía por dónde cogerla, porque por un lado sobre la playa de las Azucenas, por un lado pedían o decían que querían transformar la playa de las Azucenas en un parque natural y en otras partes de la propuesta nos hablaban que lo querían transformar en una reserva natural. Ambas cosas son del todo incompatibles porque para solicitar una reserva natural concertada, como es el caso de las charcas suales, los terrenos deben de ser propiedad municipal y en este caso la playa de las Azucenas no es propiedad del Ayuntamiento. Existen propietarios privados, existe la autoridad portuaria y existe Costa. Del mismo modo, Omiste ha lamentado que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria no hayan desarrollado el proyecto del Paseo Blando para unir Varadero con Torrenueva, mientras se ha dado el visto bueno a otros proyectos menos ambiciosos. Que aquí el Ayuntamiento no hace nada, seguimos estancados en el modelo de no cuidar lo que tenemos, que la reserva es las zonas que tenemos aquí, y seguimos apostando, por parte del Gobierno se sigue apostando en los campos de golf, en los puertos deportivos,
y en algo que, mientras que en otras provincias es un modelo agotado, como en la provincia de Málaga, y digo en la provincia de Málaga porque precisamente la provincia de Málaga, que fue uno de los máximos defensores del modelo de puertos deportivos y campos de golf, ahora se ha dado cuenta que ese modelo está agotado y es la primera que está iniciando la construcción de paseos blandos, tanto en Rincón de la Victoria como en Estepona y demás. Pero aquí seguimos en un modelo agotado que no sirve absolutamente para nada, mientras que proyectos tan interesantes como serían el paseo blando para recuperar la playa de la Azucena, porque es un entorno fantástico, recuperar su biodiversidad, su flora y su fauna, seguimos sin hacer nada y a los hechos me remito, seguimos dejando la basura acumulada. Por su parte, el presidente de la Asociación Sierra Nevada Limpia, Batallón Basurista, Enrique Montero, ha recordado que llevan 3 años realizando este tipo de intervenciones en la única playa que queda libre de la presión urbanística en la zona. Nosotros llevamos viniendo a esta playa, en junio se cumplirán ya 3 años y entonces dentro de las acciones que nosotros llevamos a cabo en Sierra Nevada, pues digamos que a través del proyecto Ecopuertos, que ustedes conocerán lo que es, venimos también a Costa de Granada a limpiar y este es el foco donde más actuaciones hemos hecho. Desde el año 2016, allá por junio, que sacamos 60 sacos de basura, pues hemos venido constantemente, prácticamente cada domingo, periódicamente, a ver el estado de la playa y es un no para. O sea que esta playa es que tiene mucho trabajo, aquí hay mucha basura. Finalmente, el integrante del colectivo, Alejandro Molinero, ha lamentado la falta de conciencia cívica que existe a la hora de abandonar basura en los cauces y en las riberas. Deciros que esto está en estado de abandono, de dejadez, continuas basuras, no se hace nada por parte de la administración, por parte del ayuntamiento y nosotros pues seguimos con nuestra labor de limpieza y de que esto quede limpio, que quede todo en perfectas condiciones, es nuestra misión, vamos. Podemos Motril, a través de su Consejo de Coordinación y Área de Violencia sobre la Mujer, ha pedido secundar la manifestación que tendrá lugar mañana martes 15 de enero, a partir de las 7 de la tarde, junto a la Delegación de Educación de la capital granadina, convocada por colectivos feministas de Andalucía, bajo el lema «Ni un paso atrás en igualdad». La representante de Podemos, María Villalobos, ha señalado que esta movilización se produce con motivo del pacto del gobierno andaluz que ha negociado con los derechos de las mujeres, negando la realidad de la violencia machista. A las feministas nos llaman feminazis de la ideología de género, por defender los derechos humanos de las humanas, cuando la ideología de quienes plantean este asunto no es otra ideología de género que una ideología de género sexista y machista que se quiere implementar en nuestra sociedad. Todo esto ha abierto la falla que tenemos en esta sociedad, promoviendo el discurso de las denuncias falsas, que no hace otra cosa que defender a maltratadores y agresores sexuales, incentivando al entorno de maltratadores y delincuentes sexuales a negar esta violencia específica, para culpar a las víctimas de los actos que esos agresores cometen. En estos días se ha cuestionado la ley de violencia de género, que es constitucional, y además no es una ley contra los hombres, sino contra los maltratadores, y no favorece a las mujeres, sino que favorece a las víctimas. Otro aspecto del pacto del gobierno andaluz que critican es la creación de una consejería de familia, algo que busca mantener las tradicionales relaciones de dominación entre hombres y mujeres que profundizan en la discriminación. La violencia que se ejerce sobre las mujeres es un atentado a los derechos humanos. Estas ideas que se promueven, por tanto, son contrarias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Constitución Española, al Estatuto de Autonomía de Andalucía, a la CEDAW y al Convenio de Estambul, que son tratados internacionales ratificados por nuestro país y que por tanto obligan a España a su cumplimiento en materia de violencia sobre la mujer. Por estos motivos, en nombre del Consejo de Coordinación de Podemos Motril, al que represento hoy, y del movimiento feminista de la provincia de Granada al que pertenezco, te invito a acudir a estas movilizaciones que se llevarán a cabo el día 15 de enero. La Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública de Motril y Comarca convoca una manifestación el sábado a mediodía en la Plaza de la Aurora para reclamar mayores medios humanos en la comarca que garanticen la cobertura universal gratuita, como afirma su presidente Francisco Noguera. El motivo de la manifestación es porque reivindicamos, entre otras cosas, una mejora de la calidad en el servicio sanitario. Estamos en contra de las listas interminables que hay para ir a los especialistas. Estamos también en contra de la cantidad de días que hay que esperar para visitar al médico de cabecera. Y nosotros lo que estamos diciendo es que el servicio de salud pública en Motril no funciona adecuadamente. Porque el ciudadano tiene que esperar 14 días para que lo vea su médico de cabecera, son dos cosas.
o faltan médicos o sobramos pacientes. Por su parte, el vicepresidente de la asociación, Manuel Serrano, ha aclarado que son un colectivo apolítico creado para defender solo los intereses de todos los usuarios de la sanidad pública. Yo lo que quería hacer hincapié en que esto es una asociación apartidista. O sea que aquí caben todo el mundo, pero que quede claro que los que convocamos somos nosotros y aquí detrás de toda esta asociación no hay ningún partido político ni nada, no hay nada, que simplemente es un movimiento ciudadano. El vicepresidente de la entidad ha reclamado mayores inversiones en la contratación de personal en lugar de crear nuevas infraestructuras. Hay que invertir más en recursos humanos, médicos, en servicios del hospital, más que en ladrillo, porque vamos, nosotros tenemos entendido de que hay muchas camas vacías, lo que faltan son especialistas, no queremos más inmuebles, los inmuebles vendrán cuando tengan que venir, pero de momento lo que hace falta es pues que la gente no tenga esas listas de espera, ¿no? Y que tenga más calidad en el servicio. Del mismo modo, Miguel Álvarez ha incidido en que todas las reclamaciones van encaminadas a que se mejore el servicio público sanitario. Que nos hemos reunido un grupo de personas a iniciativa del pueblo de Motril, ya que estamos padeciendo, debido a la problemática que tiene la administración y la falta de miras que tiene hacia la sanidad, que es un derecho universal, estamos padeciendo la falta de medios, la falta de médicos, la falta de interés, vuelvo a repetir, de la administración. Somos una asociación apartidista. No representamos a ningún partido político, solamente representamos a las necesidades y exigencias del pueblo de Motril y comarca, de todos sus ciudadanos. Tras la asamblea celebrada el sábado en el Centro de Mayores La Zafra, para concretar los aspectos de la manifestación que cuenta con la autorización de su delegación, el presidente invita a que se unan a la protesta todos los colectivos de la comarca. Quiero invitar a todos los ciudadanos de Motril y la comarca para que acudan el día 19, sábado, a las 12 de la mañana en la Placeta de la Aurora, que haremos públicas nuestras reivindicaciones. El Ayuntamiento ha editado el facsímil de la documentación sobre el origen y la evolución de la Iglesia Mayor. El trabajo complementa la publicación sobre el Concejo de Motril, que formó parte de la tesis doctoral del profesor motrileño Jesús Rodríguez Gálvez. El concejal de Cultura, Francisco Ruiz, fue el encargado de presentar al autor del trabajo que ha recopilado la documentación sobre el origen y la evolución de la Iglesia Mayor. Jesús es especializado en paleografía y diplomática, con lo cual tiene sentido también la publicación de este libro, que como sabéis es una edición facsímil de los documentos escritos a mano, pues de toda la historia de la Iglesia Mayor. Y vais a ver un trabajo muy curioso muy bien hecho, que consiste en transliterar todos esos documentos a letra de imprenta y que podamos leerlos sin dificultad, aunque hay algunos que verdaderamente se leen bastante bien, aunque estén escritos a mano. El edil relató algunos aspectos de la biografía de Jesús Rodríguez, licenciado en Historia por la Universidad de Granada en 2005, doctorado en 2015 y profesor de enseñanza secundaria durante el 2016. Su tesis doctoral versó sobre el Concejo de Motril a través de las actas capitulares en el siglo XVIII, es decir, todas las actas, toda la historia del Concejo reflejada en todas las actas capitulares que se llevaron a cabo pues durante 100 años, lo cual no es ninguna bagatela, como podréis comprender. También que tiene bastante que ver con esta tesis doctoral la publicación del libro Catálogo de actas capitulares del Archivo Municipal de Motril entre 1605 y 1608, que también lo editó la Concejalía de Cultura y que de alguna forma pues este libro que presentamos esta noche viene a complementar. El profesor comentó cómo está articulado este trabajo. Primero, un estado de la cuestión, es un estudio histórico-artístico sobre las principales obras que han hecho otros investigadores sobre la Iglesia de la Encarnación,
y lo que he pretendido es hacer un seguimiento histórico-artístico de la Iglesia siguiendo el hilo conductor que aparece en el documento de la edición facsímil. Porque, lógicamente, reproducir las obras de otros autores pues, sería un cortapega que no tiene sentido. Entonces, siguiendo ese hilo conductor, pues para explicar mejor el contenido del documento, para eso está este estudio histórico-artístico. Algo novedoso que no suele hacerse mucho, o que no se había hecho mucho aquí en Motril, es un estudio paleográfico de cómo está el documento. Está en buen estado de conservación y tiene algunas características que nos permiten también refutar algunas de las tesis que se habían dado por asentadas y que, bueno, un análisis más detenido del documento nos permite también clarificar algunos aspectos que no son conocidos. Y finalmente, y lo más importante de todo, es el documento que aparece representado, donde, como bien ha dicho Paco, lo que he hecho en este documento básicamente es una transcripción. El profesor hace una enumeración de publicaciones relacionadas con la Iglesia de la Encarnación de Motril. Luego tenemos también el artículo de José Policarpo Cruz Cabrera, la transformación de un templo en fortaleza militar, que explica cómo la Iglesia en un primer momento se construye como templo religioso, pero que después, pues, con todas las dificultades que tiene una ciudad costera en el siglo XVI y en el siglo XVII, pues se le van ampliando con una serie de paramentos defensivos, y esa iglesia sirvió también de refugio para cuando atacaban los berberiscos y llegaban a la costa, pues los motrileños se solían refugiar en la iglesia mayor para defenderse. Es un artículo también muy bueno. Otra de las lecturas recomendadas es la del estudio de Manuel Domínguez. Luego tenemos el libro de Manolo Domínguez, La Iglesia de Motril, 5 siglos de evolución histórica, donde habla un poco, pues explica toda la iglesia, su construcción, los aspectos culturales, los aspectos artísticos. Es una obra bastante extensa sobre la iglesia que también se puede consultar. Asimismo, el profesor recomienda la lectura del artículo elaborado por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, Lázaro Gila Medina. Luego tenemos también el artículo de Gila Medina sobre el cardenal Belluga y la construcción de la Capilla de los Dolores, que ahora veremos algunas imágenes de cómo era esta capilla, y explica muy bien todo el programa de arquitectura, pero también de los cuadros, de las reliquias que envió el cardenal Belluga desde Roma, donde fue cardenal, para decorar esta capilla que, por desgracia, hoy en día no conserva. Rodríguez Gálvez afirma que con el estudio paleográfico del documento se puede determinar la fecha en la que fue manuscrito. Si se lee el documento hasta el final, pues nos encontramos que aparece referenciado, por ejemplo, el año 1893. Por tanto, 1796 no puede ser nunca la fecha del documento. Por tanto, seguramente, aunque no tenemos la fecha exacta, podemos pensar que este documento es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Pues porque si seguimos ampliando un poquito más el estudio paleográfico, si ponemos el documento a trasluz, pues vemos que existe una filigrana que muchas veces se registran y solo se hacen en ciertas fechas determinadas. Y precisamente este documento tiene una filigrana que pone Mongiori hermano y en el centro tiene un árbol con un pajarito. Pues precisamente esa filigrana es de una industria papelera de Valencia de principios del siglo XX. Por tanto, no es muy descabellado pensar que este documento sea precisamente de esa fecha, de finales del XIX, principios del XX. Telemotril ofrecerá el jueves en Arte Nativo un reportaje más amplio sobre la presentación y ofrecerá de forma íntegra el acto durante la programación del fin de semana. El investigador Fermín Mayorga ofreció el viernes una conferencia en la Casa Ruiz sobre cementerios malditos. Organizada por la Asociación Costa Insólita, la cita tenía una entrada solidaria de 1 kilo de alimentos que son gestionados por el Banco de Alimentos, que destinan las donaciones a las asociaciones humanitarias del municipio.
Mayorga puso como ejemplo de las personas que acababan en los cementerios malditos a estos dos famosos bandoleros del siglo XIX. Estamos viendo las fotos de la muerte del Pernales y del niño de Araal, que fueron cazados en Albacete, en un pueblo de Albacete, cuando marchaban para irse a América. Ellos querían llegar hasta Valencia, pero fueron cazados en el pueblo este, y ahí los asesinaron y los tuvieron, así como lo veis ahí, expuestos prácticamente a finales del 18 o principio del 19, no me acuerdo el nombre del pueblo ahora mismo, pero ahí, como veis ahí, los tuvieron expuestos durante 3 o 4 días para que sirviera de ejemplo a la población, sobre todo para que ninguno de ellos animase y aplaudiese el comportamiento que a veces este tipo de personajes tenían en épocas que andaban deambulando por las serranías de aquí de Ronda o de Granada, etcétera, ¿no? Y además que tenían bastantes seguidores por todos lados que les apoyaban, pero en este caso tuvieron la mala suerte de que, bueno, un guarda les conoció a Pernales, él le dio incluso un dinero para que callase, pero no cayó, se fue a ver a la Guardia Civil y al final, cuando estaban comiendo, los cazaron. Si os fijáis en las bocas, las tienen llenas todavía de trozos de pan, de comida, y ahí tenemos una foto para la historia también de estos personajes que nunca podían ser enterrados en lugar sagrado. El investigador enumeró las personas cuyos restos no podían reposar en campo sagrado. Era precisamente para este tipo de personajes donde entrarían suicidas, donde entrarían estos niños no bautizados, en definitiva todas aquellas personas que de alguna manera habían actuado en contra de lo que sería ese comportamiento que se entendía como bueno y positivo desde el punto de vista eclesiástico, y como veis ahí tenéis en esa cúpula esa realidad de ese cementerio maldito dedicado a este tipo de personas. Hoy los huecos incluso están destruidos, están profanados por la gente, porque ya tienen bastantes tiempo este cementerio, pero aún se pueden ver estos dibujos que veis ahí, que son, bueno, pues esos capirotes de la coletilla y ese emplumamiento que era muy típico de la Inquisición. Hay una frase que decimos en tono coloquial: a este lo han emplumado. O por ejemplo, cuando vemos a una persona afeminada, que es muy afeminada, decimos, qué pluma tiene este, ¿no? Bueno, pues eso viene derivado precisamente por este tipo de comportamiento, los emplumados. La Inquisición y la justicia civil emplumaba a los sodomitas, emplumaba a las hechiceras, a las brujas, a los rufianes. El domingo concluyeron los actos celebrados con motivo del Día de los Terremotos y la renovación del voto de la ciudad a sus patronos, con una Eucaristía en la Iglesia Mayor de la Encarnación y la vuelta a la iglesia del Cerro de la Patrona, la Virgen de la Cabeza, acompañada por nuestro Padre Jesús Nazareno. El oficio religioso celebrado en la Iglesia Mayor concluyó con la lectura del voto que la ciudad realizó en marzo de 1804. Voto de la ciudad de Motril a la Virgen por librarse de los terremotos. Se hace saber a todos los vecinos estantes y ausentes en esta ciudad, de cualesquiera estado, clase o condición que sea, como habiendo determinado los ilustres cabildos eclesiásticos y secular de esta dicha ciudad. Perfecciona el voto de ayunar todos los días 12, la víspera del 13 de enero cada un año, y al siguiente celebrar una función solemne en acción de gracias a su divina majestad por haberse dignado liberar a los habitantes de este pueblo de los estragos que pudiera haber causado en él el fuerte terremoto ocurrido la tarde del día 13 de enero pasado de este año. Se ha mandado por su señoría que todos los expresados vecinos concurran la tarde del domingo próximo 18 del corriente a las 3 de ella al Hospital Eclesiástico de Santa Ana de dicha ciudad, para con presencia de los expresados ilustres cabildos perfeccionar y establecer para siempre jamás el enunciado voto, y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia. Se publica y fija el presente escrito en la ciudad de Motril a 9 de marzo de 1804. Posteriormente comenzó el traslado de la patrona hasta su templo, acompañada por nuestro Padre Jesús Nazareno. Antes de volver a la Iglesia Mayor, a espaldas de la Iglesia del Cerro, se procedió a la bendición de la vega, como es tradicional, para proteger las cosechas.
Unas 400 personas venidas de España y otros países europeos participarán en el primer Festival del Tango de Almuñécar del 18 al 20 de enero en el Hotel Almuñécar Playa y la Casa de la Cultura de la localidad. El festival, cuya continuidad ha vinculado el ayuntamiento a la buena aceptación e interés que ha despertado, cuenta ya con más de 60 parejas de baile inscritas, aparte de una cantidad importante de personas interesadas en los talleres y milongas. A estos talleres se sumarán dos grandes espectáculos, uno el viernes 18 y otro el sábado 19, ambos a las 19:30 en el auditorio de la Casa de la Cultura, y una exhibición de milonga en el Parque El Majuelo, que contará con el apoyo del área de turismo de Almuñécar, que ofrecerá una visita turística a los participantes. El espectáculo del día 18, titulado Instantes de Vida, abarcará teatro, danza, música, canciones y poesía a través de los tangos más famosos, las melodías más vibrantes y alguna que otra sorpresa mundialmente conocida. Para el sábado 19 llega Almuñécar, tras estrenarse en el Teatro Thalía de Valencia, el espectáculo musical de tango La Noche que me quieras, un homenaje a Carlos Gardel, que fuera por sus méritos auspiciado por la Embajada Argentina en España. Las entradas anticipadas para estos espectáculos se pueden adquirir en la Casa de la Cultura y en Viajes Ecuador de Almuñécar, así como por internet en el enlace bravoentradas.com. El Gobierno ha desmontado ya alrededor de un 95% de los invernaderos ilegales de Albuñol en virtud del total de 118 expedientes que dan cobertura a la ejecución subsidiaria de las sentencias judiciales sobre estas ocupaciones ilegales mediante cultivo bajo plástico. Así consta en una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta del diputado de Ciudadanos por Granada, Luis Salvador, donde señala que a fecha 14 de noviembre se han liberado 22 hectáreas de terreno de dominio público marítimo terrestre ocupados con invernaderos. Los derribos se han ido ejecutando a medida que se han ido recibiendo las correspondientes órdenes judiciales para la entrada en estas instalaciones agrícolas. El Ejecutivo se refiere también al proyecto de regeneración medioambiental de esa zona, lo cual sería necesario para la recuperación ambiental, descontaminando, enriqueciendo y devolviendo a los bienes de dominio público marítimo terrestre sus características naturales propias. Ciudadanas también ha recibido en esta respuesta datos sobre la ejecución subsidiaria de sentencias desarrolladas en las playas de la Herradura y de los Berengueles en Almuñécar y del Cable en Motril. Se trata de la demolición de 3 instalaciones ilegales sin título administrativo. Cabe señalar que sobre el proyecto de conservación y mantenimiento del litoral de Granada, el Gobierno viene contando con un proyecto de mantenimiento con un presupuesto de alrededor de unos 200.000 euros. Este proyecto es un medio eficaz para la adecuada gestión del dominio público marítimo terrestre por su naturaleza, su ámbito de actuación y su capacidad de respuesta a las necesidades del litoral. Pues hasta aquí lo más destacado que nos ha deparado la jornada. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información. Hasta entonces. Presentada la programación cultural para los meses de enero y febrero del Ayuntamiento de Motril. La Cruz Roja trasladó ayer al hospital a una mujer que se puso de parto tras ser rescatada por la tripulación de salvamento marítimo cuando viajaba en una patera junto a medio centenar de inmigrantes. El Ayuntamiento ha editado el facsímil de la documentación de la Iglesia Mayor desde su fundación.